¿Se ve la pantalla, muchachos? ¿Me confirma si se Sí, ve la doctor, pantalla? sí se ve la ¿Sí? pantalla. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Hay que recordar de que el electrocardiograma, sea en pediatría o en adultos, siempre se tiene que interpretar a la luz de la clínica. O sea, el electrocardiograma por sí solo no es suficiente para un buen diagnóstico. Siempre, como un examen auxiliar, hay que asociarlo con una buena anamnesis, el examen físico, para llegar a un diagnóstico, ¿no? Eso es en pediatría y siempre en los adultos también. Recordemos que en pediatría, en la circulación fetal, acá a la izquierda, como recuerdan, hay predominancia de fuerzas derechas debido a una alta resistencia pulmonar. Los pulmones llenos de líquido proporcionan una alta resistencia en la parte pulmonar y eso da una predominancia de fuerzas derechas en el feto y recién nacido. Cuando uno recién nace, acá a la derecha, eh, ya las resistencias pulmonares van bajando poco a poco, pero aún en los primeros meses aún hay predominancia de fuerzas derechas como memoria de la circulación fetal previa. Entonces, en pediatría es frecuente al nacer un predominio de la masa ventricular derecha que se ve en el electro. En el primer mes, esta masa ventricular derecha e izquierda ya se van asemejando poco a poco y más o menos ya a los 6 meses la proporción del tamaño entre la parte izquierda y derecha ya es similar a la del adulto. Vamos a ver unos parámetros normales en pediatría, ¿no? Visto en tablas. Esto puede variar de autor en autor, pero en general da una idea de cómo son los parámetros normales en pediatría. Analizamos la frecuencia cardíaca a través de la edad. Vean cómo casi en el primer mes, la frecuencia, en el primer año en realidad, ven acá, hasta acá, perdón, vamos a poner el puntero, hasta casi el primer año, y casi todo el primer año la frecuencia es similar, con frecuencia que fluctúa entre 130, incluso al primer, tercer mes, una frecuencia muy alta, cercana a los 150, pero en general todo el primer año la frecuencia supera 130, y es normal para un niño pequeño, ¿no? Y conforme va creciendo, después del primer año, la frecuencia va bajando, y después del tercer año, la frecuencia se va asemejando más a la del adulto. Vean acá las frecuencias, y como decía, todo el primer año, hasta casi el primer año, las frecuencias son casi 130, un poco más de promedio, y recién entre el primer y el tercer año, las frecuencias ya van bajando y poco a poco se asemeja a la del adulto. Pero vean cómo todo el primer año la frecuencia promedio es 130, y eso es normal para un niño pequeño. En cuanto al eje del QRS, como saben, cuando el niño nace, el eje es a la derecha, 120 como promedio. Vean cómo ese eje es casi igual todo el primer mes, 120 más o menos. Y luego del primer mes, poco a poco, el eje se va tornando poco a poco hacia la izquierda, de modo tal que luego de los 6 meses, ya el eje va siendo normal, poco a poco. Acá vean el eje, cuando nace 120 como promedio, todo el primer mes, el eje francamente a la derecha, y luego del tercer mes, el eje poco a poco es normal. Pero todo el primer mes, hasta acá el eje es a la derecha, en el primer mes. El intervalo PR, recuerden que en el adulto el PR normal es mayor de 120 milisegundos, pero acá en los niñitos el promedio es 110 milisegundos, un PR más corto, que para un niño es normal. Vean cómo este PR corto se mantiene con 110 como promedio casi todo el primer año, y luego del primer año poco a poco va asemejándose al adulto, ¿no? Porque todo el primer año tiene un PR relativamente corto.
Ahora lo tenemos en números. Vean cómo el primer año está acá. Y todo el primer año, promedio es 110 milisegundos. Y luego, el primer año, tercer año, ya se va normalizando similar a la de un adulto. El QT corregido es un parámetro que se mantiene casi constante en la niñez y en la adultez. Eso sí no varía mucho. Vean cómo el QT corregido desde que nace es similar a través de la edad, ¿no? Con 400, un poco más de 400 milisegundos como promedio. En cuanto a la onda T en B1, recuerden que los niños, adolescentes y jóvenes es normal la T negativa en B1, B2, que sea una T juvenil. Por eso, acá en esa parte negativa, significa que la onda T es negativa en B1, se hace mucho más negativa entre los 3 y 6 meses, pero se mantiene negativa toda la niñez hasta la adolescencia. Y después, recién la adultez, ya se hace positiva, ¿no? Pero se mantiene negativa de 1 de 2 en toda la niñez y juventud. Esto es normal. La relación de RS en D1, o dicho de otra manera, la predominancia de R en D1, ¿no? Como está en esta imagen acá. Hasta que da la R es mayor que S en D1. Vean que todo el primer año predomina la R en B1, sobre todo en los primeros meses. Pero todo el primer año predomina la R en B1. Y eso se va normalizando poco a poco, siendo casi lo normal recién a los 3 añitos más o menos, ¿no? Entre el 1 y 3 años, poco a poco, y a los 3 años ya la relación RS se va asemejando a la de adulto, ¿no? Pero todo el primer año hasta los 3 años puede predominar la R en B1, siendo esto normal en un niño. Entonces, ¿qué hallazgos en un electropediátrico se pueden considerar normales, ¿no? Una rima sinusal respiratoria marcada, que en el adulto también es normal, pero en el niño la rima sinusal es muy marcada, ¿no? Muy marcada. Es una rima notoria y es normal en un niño, ¿no? El PR corto, que es normal en los niños, el eje a la derecha, una onda Q prominente en la cara inferior y lateral en los niños. Recordar que la repolarización, o sea, la onda T, es más importante que el voltaje para diagnosticar hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Recordemos que en los primeros 3 días es posible la T positiva en B1, pero si la T positiva persiste en B1 por más de 3 días, ya indica sobrecarga derecha, ¿no? Sobre todo en los varones, el patrón de represión precoz es notorio, ondas T negativas del 1 de 4 puede ser normal hasta la adolescencia, y puede haber ondas subprominentes. Entonces veamos unos electros normales a diferentes edades. Acá hay un electro de un recién nacido, 5 días de vida. Vean el eje a la derecha con S profundas en D1, indica el eje a la derecha. Predominancia de R en D1, D2, con T negativas en D1 y D2, ¿no? Pero un niño pequeño es completamente normal, ¿no? Y la frecuencia cardíaca acá está 130, que es normal para un niño pequeño. Acá tiene un niñito más grande de 2 meses. El eje ya está normal. El eje está en 60 grados. Y es un eje normal. Pero todavía predomina las fuerzas derechas con R altas en D1, D2. Y la T negativa en D1, D2, que se mantiene en toda la niñez hasta la adolescencia. Ve que los niñitos es frecuente, un poquito más prominente que en adultos las ondas Q, ¿no? Ya en la onda Q en 2, 3S, una Q chiquita ahí, y también en la cara lateral, ¿no? Acá en de 5, de 6. Acá un niñito ya también de 12 meses de edad, ya un año, ya similar casi a la de adulto.
tiene un patrón RCR' en B1 que es frecuente en los niños, con T negativas en B1, B2, B3, que se mantiene en toda la niñez. Pero vean que a esta edad, ya al año, el electro es muy similar a la del adulto, ¿no? La frecuencia cardíaca está un poco en 100, es normal para esa edad, y el RCR' sí es frecuente en los niños, siendo eso normal. Acá un niño de 4 años, que tiene también un electro ya casi normal, a la del adulto, un eje normal, cerca de 60, pero todavía predomina la R en D1 con una T negativa en D1 D2, ¿no? Que es frecuente en los niños. Acá ven un niñito de 5 años, con un eje normal, la T negativa en D1 D2 propio de la edad, pero para marcar acá la arritmia sinusal respiratoria. En los niñitos, esta arritmia sinusal es bien marcada, es mucho más marcada que en el adulto, ¿no? Vean acá, pues, QRS son más cercanos y acá más largos, ¿no? Son los ciclos también de manera importante con el ciclo respiratorio. Esta arritmia sinusal es mucho más marcada que en los adultos. Acá creo que ya tenía aquí de 1, vean la R alta en B5, B6. En los adolescentes es frecuente por su contextura aún delegada. Las ondas R son altas en E5, E6, ¿no? Por algunos autores, en los jóvenes, el síndrome del índice Sokolov, no lo ponen como 35 como límite, sino como 40 o más, ¿no? Entonces vamos a ver ahora hipertrofia ventricular, ¿no? Vamos a empezar con hipertrofia del ventrículo derecho. Acá algunos criterios que nos muestran hipertrofia del ventrículo derecho. Una onda S de 1 profunda, mayor de 12 milímetros. Una onda R alta y pura en S en D1 mayor de 10 milímetros. Onda R en D1 mayor de 25 milímetros. O R en ABR mayor de 8 milímetros. Un patrón QR ocurre en D1. Puede ser normal, dice solamente en el 10% de los recién nacidos. Y es importante, la onda T positiva en D1, luego de 3 días de vida, es un signo de sobrecarga y hipertrofia del lado derecho, ¿no? Eso es importante verlo, ¿eh? Recuerden que normal en los niños la onda T es negativa en D1, D2, pero esta positiva es un signo de hipertrofia del lado derecho. El diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha en los neonatos a término es fácil por la hipertrofia fisiológica del ventrículo derecho al nacer, ¿no? Pero una cosa que ayuda mucho es esta T positiva en D1, ¿no? Si un niñito pequeño, luego de 3 días, sigue con T positiva en D1, esto es hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? En el contexto de una bloqueo de rama derecha, con un bloqueo incompleto de rama derecha, una R' mayor, recuerden que la R' justamente denota la despolarización del lado derecho, una R' mayor de 10 milímetros indica sobrecarga del ventrículo derecho. En el contexto de un bloqueo completo de rama derecha, una R' mayor de 15 milímetros también nos indica una hipertrofia, o nos hace pensar en una hipertrofia del ventrículo derecho. En el caso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, vamos a encontrar crecimiento también de la aurícula izquierda, un voltaje del QRS a favor del ventrículo izquierdo, o sea, ondas R altas en la cara izquierda, en 1, ABL, y también en la cara inferior, el 2, el 3, y también en el 5, el 6 siempre cordiales, ¿no? Mayor a los límites superiores para la edad, ¿no? Ondas S profundas en B1 o B2, mayor a lo normal para la edad.
y onda Q profundas en el 5 de 6 mayores a 5 milímetros, ¿no? También es frecuente en algunas patologías congénitas la hipertrofia biventricular, o sea, tanto el crecimiento del lado derecho como el izquierdo. En este caso es frecuente, sobre todo en precordiales, ondas CR altas y C profundas en precordiales medios, o sea, de B2 a B5 hay una R alta y S profunda siendo isodifásicas, sobre todo cuando superan 50 o 70 milímetros, se llama signo de Kass-Wachtel, que es frecuente en comunicación interventricular y en la tetología de Fallot. Esto lo vamos a ver más adelante. El crecimiento auricular, bueno, es similar a lo del adulto. Recuerden, la hipertrofia de la aurícula derecha se va a manifestar con una onda P alta y picuda, sobre todo mayor de 2.5 milímetros en precordiales inferiores, y el crecimiento de la aurícula izquierda con una onda P ancha y mellada, conocida como la famosa onda P mitral. Bien, ahora sí, veamos algunas neuropatías congénitas. Y vamos a empezar con las neuropatías acianóticas. Vamos a empezar con la comunicación interatrial o CIA, ¿no? Recuerden que en el CIA, a través de este defecto del septum, la sangre va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de modo tal que hay una sobrecarga de volumen en cavidades derechas, produciendo su crecimiento, ¿no? A través del tiempo, esta sobrecarga de volumen, también en la vasculatura pulmonar, también puede manifestar con hipertensión pulmonar a través del tiempo. Y esto se va a ver en el electrocardiograma. Entonces, lo típico es, en el electrocardiograma, una desviación del eje eléctrico a la derecha, ¿no? Más de 90, 120 como promedio. El intervalo PR puede ser alargado y puede ser una imagen de bloqueo de rama derecha con patrón RSR' de 1, que es la expresión de la sobrecarga del ventrículo derecho. Recuerden que el CIA hay varios tipos, el ostión secundo, que es el más frecuente, tipo seno venoso, y el ostión primo, ¿no? Cada uno con características diferentes en el electrocardiograma. En el tipo ostión secundum, que es el más frecuente, se caracteriza por, como en este ejemplo, con un bloqueo de rama derecha, un patrón RSR' en D1, con T negativas en precordiales derechos, en B1, B2, B3, como en este caso, hasta B4, vean. Y en algunos casos, cuando el CIA es importante, hay una muesca en la cara inferior, en 2, en 3, y en AB se vean que hay un patrón incluso como RCD', que es conocido como el signo de Rosetta, que es también característico del CIA. Otro caso de CIA tipo ostión secundum, ven que el eje está con tendencia a la derecha con S profundas en D1, tiene un patrón RSR' en D1, característico del CIA, y vean acá en la cara inferior, sobre todo acá en 2 y a veces, esta muesca en el ABR, que es el famoso signo del cosita, que también es característico del CIA tipo ostión secundum. Entonces, esta muesca en la cara inferior, conocido como el signo de cosita, es un signo correlacionado con la severidad del CIA tipo ostión secundum. O sea, cuando está presente, nos está indicando que el CIA ostión secundum es más o menos un CIA importante, ¿no?
Este signo del Cosecag aumenta la especificidad para el diagnóstico del electrocardiograma, ¿no? Aumenta de 90 a 100% según algunas series, ¿no? Con respecto al CIA tipo Austin Primum, recuerden que es un tipo en realidad de efecto de cojín endocárdico, ¿no? Y eso también altera el sistema de conducción con mucha frecuencia. Vean acá a la izquierda, tenemos un sistema hertziano normal, ¿no? El hace X y sus ramas derecha y la rama izquierda, con la rama anterior y la rama posterior. En alteraciones de los defectos del cojín endocárdico, como es el CIA tipo Austin Primum, tanto la rama derecha como la rama anterior de la rama izquierda, el fascículo anterior de la rama izquierda, están alterados, son agregadas con una alteración en la conducción, y consecuencia de ello es que en este caso de la CIA tipo Austin Primum, es frecuente que haya, aparte del bloqueo de la rama derecha, un mini bloqueo anterior izquierdo o bloqueo del fascículo anterior, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, cuando vean un contexto clínico de un CIA con bloqueo de rama derecha, pero con el eje a la izquierda por un mini bloqueo entre el izquierdo, asociado a sobrecarga ventricular en un niño, sugiere la posibilidad de un CIA pero tipo Austin Primo, ¿no? Vean este ejemplo, tiene un RCD' de 1 o 2 de 3, por bloqueo de rama derecha, con T negativas en la cara anterior, sugerente ya de CIA, pero en este caso vean que el eje está a la izquierda, ¿no? Tengo eje menos 60 más o menos, el eje a la izquierda, que no es habitual en un niño, y en este contexto de un paciente con CIA ya nos indica la posibilidad de que sea un CIA tipo Austin Primo, ¿no? Ahora pasemos a la comunicación interventricular o CIV, ¿no? Recuerden que en el CIV produce, a través de este efecto del septum interventricular, una sobrecarga de volumen y de presión en cavidades derechas. Esa sobrecarga de volumen también afecta con el tiempo la circulación pulmonar, dando grados diversos de hipertensión pulmonar. Entonces, un CIV pequeño, el electro puede ser normal, pero si el efecto ya es grande y con resistencias pulmonares bajas aún, el electro tiene un crecimiento biventricular, ¿no? O sea, ondas R altas y S profundas y fásicas entre cordiales medias, ¿no? Entre 2 de 4 de 5, conocido como signo de Katz-Walker, como hemos visto. Pero como el efecto es grande y pasa el tiempo y ya hay hipertensión pulmonar, aparte de lo visto, y hay signos de hipertrofia del ventrículo derecho, dando ondas R altas, el D1 y D2, por hipertrofia del ventrículo derecho. Ya en un CIV avanzado, con hipertensión pulmonar. Acá veo un ejemplo de un CIV, ¿no? En la cual hay ondas R altas y S profundas y bifásicas en precaudales medios, ¿no? En este caso son D2, D3 y D4, de R altas y S profundas y bifásicas en precaudales medias. Es característico de ese crecimiento biventricular, ¿no? Pero en un contexto de un soplo sistólico característico CIV, este electro ya nos confirma o nos sugiere pues un CIV, ¿no? Esta hipertrofia ventricular con R alta y S profundas y bifásicas en precaudales medias es el signo de Katz-Walker, que también se ve en la tetralogía de Fallot. Acá vemos otro caso de CIV, ya con hipertensión
pulmonar, ¿no? A diferencia de los casos previos, vean, el eje acá ya está a la derecha, sino donde se profunda en D1 y Abel por un eje a la derecha, ondas R muy altas en D1, D2, por hipertrofia del ventrículo derecho, y esto se debe a la hipertensión pulmonar que ya tiene el paciente, ¿no? Y tiene ondas R y S profundas, de D2, D3, E4, que es el signo de crecimiento biventricular o signo de Cass-Watson. Acá otro caso de comunicación intraventricular con hipertensión pulmonar, ¿no? Vean que el eje ya está a la derecha, con R alta en D1, por la hipertensión pulmonar que produce hipertrofia del ventrículo derecho, y tiene este patrón isodifásico en D2, D3, por el crecimiento biventricular, ¿no? Este patrón se ve en un CIB con hipertensión pulmonar que es similar, o muy similar, a la tetralogía de Fallot. Vamos a ver más adelante que la tetralogía de Fallot es muy parecida, ¿no? Entonces el signo de Cass-Watson que les mencionaba es un signo de crecimiento biventricular que consiste en onda R alta y S profundas en precaudales medias, sobre todo en D2, D3 y D4, que indica hipertrofia biventricular, ¿no? Esto es frecuente en el CIB o comunicación intraventricular y también se ve en la tetralogía de Fallot. También se puede en trasfusiones de arterias, etcétera, pero más característico del CIB y la tetralogía de Fallot. Acá otro caso era un CIB con hipertensión pulmonar, ¿no? Igual tiene un S profunda en D1 y R alta en D1 por hipertrofia del ventrículo derecho, secundaria la hipertensión pulmonar, y tiene R altas y S profundas en precordiales medias, de D2 a D4, que es el signo de Cass-Watson, que nos refleja el crecimiento biventricular. Con respecto al ductus o presencia de conducto arterioso, recuerden que en este caso la presencia de ductus da una sobrecarga de volumen y de presión a la arteria pulmonar, y eso a través del tiempo, y ahí también la hipertensión pulmonar. Pero en un inicio, recuerden de que esta sobrecarga de volumen de la circulación pulmonar regresa al corazón a través de las venas pulmonares, y la sobrecarga de volumen al final va al ventrículo izquierdo, y de manera inicial hay hipertrofia de sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, ¿no? Que es la primera manifestación del TCA, ¿no? Hay un crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga de volumen. Porque esta sobrecarga de volumen de la arteria pulmonar regresa a la aurícula izquierda por la situación pulmonar y la sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, que es lo que se va a ver en el electrocardiograma. Cuando es pequeño puede ser normal, pero si es un TCA importante, ya con alteración hemodinámica, lo que se va a ver es crecimiento y hipertrofia del ventrículo izquierdo con signos de sobrecarga de volumen. Y recuerden que la sobrecarga de volumen en el electrocardiograma, en el lado izquierdo, se caracteriza por ondas T simétricas, acuminadas y altas en derivaciones izquierdas. Vean en este caso que sea un niño de 3 años. Vean las ondas R altas en derivaciones izquierdas, acá en precordiales sobre todo, vean D4 con R alta, D5 R alta, D6 1 R bien alta, que indica hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y vean la onda T. La onda T es alta y acuminada, en este caso por sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, lo característico del TCA. Entonces decimos que en el TCA la hipertrofia del ventrículo izquierdo con una T simétrica y combinada por sobrecarga de volumen
Pero a diferencia del CIVEC, no suele tener onda S final, ¿no? No tiene onda S final. En cambio el CIVEC sí tiene onda Q, igual que el PCA, pero sí tiene onda S final, que es prominente más o menos. Esto se debe a que en el CIVEC también hay hipertrofia pues, del lado derecho. El crecimiento suele ser biventricular, ¿no? Y por eso hay una S profunda entre cordiales izquierdos, ¿no? Como manifestación de la hipertrofia del ventrículo derecho. Y también el PCA es casi todo izquierdo inicialmente, ¿no? La sobrecarga y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Salvo que ya avance y tenga hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, la placa de atrás, como saben, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un ventrículo izquierdo dilatado, con la punta hacia afuera y hacia abajo, con grados variables de congestión pulmonar, como ya conocen. Otro electro de PCA en un paciente adolescente, ese chico tiene 17 años, tiene un soplo de PCA, tiene unas ondas R altas, el D5, D6, D4, por hipertrofia del ventrículo izquierdo, y las ondas P, dense cuenta que son simétricas, pero combinadas por la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Además acá tiene PPs posiblemente secundarios a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando el PCA ya avanza con los años y tiene hipertensión pulmonar, con la parte de lo anterior, el eje ya se va a la derecha, vean, SC profundas, por hipertrofia del ventrículo derecho, ondas R ya altas en D1 y D2, R alta en D1 y D2, por hipertrofia del ventrículo derecho, que esto ya avanza ya secundario a la hipertensión pulmonar. La estenosis pulmonar también es una coropatía que no es tan rara en la niñez. En este caso, la obstrucción por estenosis pulmonar, como es lógico, va a producir hipertrofia del ventrículo derecho y sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, ¿no? En grado variable. Entonces, la estenosis pulmonar, lo más llamativo, lo más grosero, es sobre todo la onda R muy alta en D1 y D2. Mientras más alta sea la onda R en D1 y D2, mayor es la estenosis y mayor es la gradiente. Vean acá, este es D1 a diferentes edades, y vean que conforme la R sea más grande, esta gradiente es mayor, ¿no? Esta es una correlación entre el tamaño de la onda R en D1 con la gradiente de la estenosis pulmonar. Y como es lógico, mientras más grande es la R, más gradiente y la estenosis pulmonar es más severa, ¿no? Vean acá un caso de un niño con hipertensión pulmonar, el eje está a la derecha por la hipertrofia del ventrículo derecho. Vean la onda P, hay una P picuda acuminada, alta, por el crecimiento de la aurícula derecha. Y vean esta onda R muy alta, D1, D2, D3, con T negativa por sobrecarga sistólica en el ventrículo derecho. La anomalía de Einstein. Como saben, la anomalía de Einstein es una cardiopatía congénita que consiste en que la válvula tricúspide tiene una malformación que se adhiere o está adherida a las paredes del ventrículo derecho y el cierre es muy apicalizado. Esto determina que hay una zona atrializada del ventrículo derecho. Y lo más característico de la anomalía de Einstein es justamente eso, signos de crecimiento de la aurícula derecha, que es lo más característico, ¿no? Caracterizado por unas P muy altas y picudas. Cuando es tan alta le llaman a unos onda P himalayicas, porque son muy picudas, incluso más grandes que el QRS. Y también recordar de que hasta un 20 a 30% de los casos, el
Epstein se puede relacionar con síndrome de preexcitación tipo Wolf, Parkinson, White, ¿no? Nos recuerda, 20-30% de Epstein tienen Wolf, Parkinson, White. Y, como saben, cualquier crecimiento auricular se puede relacionar con arritmias, ¿no? Entonces, muchas veces el Epstein debuta con arritmias supraventriculares, ¿no? Sea flutter, sea fibrilación auricular, o sea taquicardia paroxística supraventricular. Entonces el paciente puede ser oligosintomático y cuando hace la arritmia y hace la falla cardíaca y se descompensa, ¿no? Miren acá un niño con anomalía de Epstein y, como decía, lo más llamativo es la onda P acuminada, alta, picuda, por el crecimiento de la aurícula derecha, y también es frecuente grados variables de bloqueo de rama derecha, como en este caso, ¿no? Tiene un bloqueo de rama derecha y la onda P muy picuda, acuminada, característico del crecimiento de aurícula derecha, que en este caso es severo, ¿no? Este caso es muy llamativo de anomalía de Epstein, ¿no? Vean, acá en D2, este primer complejo no es el QRS, ¿eh? Este primer complejo es la onda P, es mayor que el QRS. Tenemos una onda P muy alta, muy picuda, casi 10 milímetros, mucho más grande que el QRS de su lado, y de ahí el nombre de ondas P himalayicas, ¿no? Porque es una P muy, muy picuda. Igual acá en 3, pero acá en D2 es más notorio, ¿no? En B1 también me da la onda P, que es casi igual que el QRS, ¿no? Muy alto y picuda, característico del crecimiento de aurícula derecha. Y también tiene su bloqueo completo de rama derecha. Bueno, la placa de como saben, la anomalía de Epstein da una acromegalia muy grosera. De todas las caropatías, la que da la más grande acromegalia congénitas es la anomalía de Epstein. Es una acromegalia muy, muy marcada, muy grosera, que cuando se percibe en el adulto se confunde con un derrame pericárdico severo, ¿no? Otro paciente con anomalía de Epstein, era una acromegalia muy marcada. Acá vean otra anomalía de Epstein, la onda P, bueno, un poco picuda en crecimiento auricular en realidad, pero vean el PR, que era un PR corto con onda delta, PR corto con onda delta, acá vean el 5 de 6, PR corto, onda delta, pero un Wolf Parkinson White, recordando que hasta el 30% de casos de anomalía de Epstein cursan con una vía accesoria y se asocian con Wolf Parkinson White. Bueno, la estrocardia es una patología no tan frecuente, que mejor verlo al final en otras neuropatías mejor. La cortación de la aorta, la más común es del tipo izquierdo, o la del adulto, en la cual pues va a haber una signos en el electrocardiograma de hipertrofia del ventrículo izquierdo, con ondas R altas en B5, B6, y S profundas en B1, B2, característicos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, secundarios a esta obstrucción de la aorta por la coartación. En cuanto a las coropatías cianóticas, empezaremos con la atresia tricuspidia. En la atresia tricuspidia, como su nombre lo dice, prácticamente no hay válvula tricúspide, está cerrada, y esto determina, para que haya competencia con la vida, que hay un CIA, un CIB y un PCA. Ustedes se imaginarán que por obstrucción de la tricúspide, la aurícula derecha está dilatada. Como el ventrículo izquierdo es muy hipoplásico, casi toda la fuerza son izquierdas.
y hay una sobrecarga hipertrofia izquierda, ¿no? Con el eje a la izquierda. Es característico de la atresia tricuspida en el electrocardiograma, ¿no? El electro es bastante típico, presenta crecimiento de la aurícula derecha con unas peticudas y ausencia de fosas derechas porque el ventrículo derecho es hipoplásico, ¿no? Y el eje eléctrico está desviado a la izquierda, lo cual es poco frecuente en los niños pequeños, ¿no? De acá un electro de atresia tricuspida, vean que tiene signos de crecimiento del ventrículo izquierdo con ondas R altas en B1, en ABL, dice profundas en B1, B2, signos de crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Vean que el eje está con tendencia a la izquierda y la onda P picuda y combinada en B2 por crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Acá también en precordiales de 1 B2 vean onda P picuda por crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Otro paciente con atresia tricuspida, vean onda P picuda por crecimiento de aurícula derecha, tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo por las ondas R muy altas, sean el D4 o D5, ondas R muy altas, por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y vean el eje del QRS que está a la izquierda, menos 60 más o menos, ¿no? Que es un niño que es raro, el eje izquierdo. Acá otro caso similar, ¿no? Vean una peticuda por crecimiento de aurícula derecha, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y vean el eje está a la izquierda, en menos 60 grados. En un niño con atresia tricuspida, ¿no? Por resumiendo, cada vez que ustedes vean en un contexto clínico un niño con cianosis y tiene crecimiento de aurícula derecha en el electro, hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje a la izquierda con el bloqueo entre el izquierdo, en un niño cianótico, hay que pensar en atresia tricuspida, ¿no? En cuanto a la tetralogía de Fallot, recuerden que es la cardiopatía congénita cianótica por excelencia, ¿no? Que se caracteriza por una comunicación intraventricular, cabalgamiento de la aorta, estenosis pulmonar y consecuentemente hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Y en el electrocardiograma se va a caracterizar por un eje desviado a la derecha, signos de hipertrofia ventricular derecha con R altas en D1 y D2, y también hay frecuentemente signo de Katz-Wachter que vimos en el CIB. Vean acá un niñito de 2 años con tetralogía de Fallot, vean que el eje está muy a la derecha, vean ese profundo en D1 a DL, con R altas en D1, vean este patrón isobifástico en B1, B2, B3, característico de crecimiento biventricular. Acá otro niñito con tetralogía de Fallot, vean el eje a la derecha, con este profundo en D1, eje a la derecha, con una onda real muy alta en D1 por la hipertrofia del ventrículo derecho, y es frecuente la RS isobifásica y amplia por crecimiento biventricular en precordiales medias, ¿no? De 2 a D4 frecuentemente. Es el signo de Katz-Wachter. En cuanto a la transposición completa de grandes arterias o de transposición, recuerden que en la transposición completa el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están en su lugar, pero la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo.
Recuerden que para que esto sea compatible con la IA es necesario la presencia de chance. En PIA, PID o PCA que permite la mezcla de notas, ¿no? Si no hubiera chance, el niño se muere al nacer prácticamente, ¿no? Pero frecuentemente en la transposición completa, en la de transposición, se asocia PIA, PID y PCA, ¿no? Mientras más chance tengas, mejor para el paciente porque más mezcla arteriovenosa y el paciente lo tolera mejor, ¿no? Entonces noten acá que el ventrículo sistémico es el ventrículo que bombea el cuerpo, no es el izquierdo, sino es el derecho. El ventrículo derecho bombea la aorta y por tanto hay hipertrofia del ventrículo derecho con el tiempo, ¿no? Esta hipertrofia del ventrículo derecho es lo que caracteriza el electrocardiograma de la D-transposición, ¿no? En toda esta posición clásica de esta posición de las arterias, vean el eje a la derecha, con este profundo en D1, R muy alta en D1 y D2 por hipertrofia del ventrículo derecho, pero en este caso es el sistémico, ¿no? Porque el ventrículo derecho no se la aorta, por tanto, lo característico es hipertrofia del ventrículo derecho, que es el sistémico, se convierte en el sistémico porque de ahí no se la aorta, ¿no? Otra transposición completa de transposición. Vean el eje a la derecha, con este profundo en D1, ya ven, R altas en D1 y D2 contienen activas por la sobrecarga derecha. Secundario es la hipertrofia del ventrículo derecho, que es el sistémico ahora, ¿no? En el caso de la transposición corregida o de transposición, hay una doble discordancia, ¿no? Hay una discordancia aurículo ventricular y ventrículo arterial. En este caso, el ventrículo morfológicamente derecho está a la izquierda y el ventrículo morfológicamente izquierdo está a la derecha. De modo tal que hay una discordancia aurículo ventricular y ventrículo arterial, porque la aurícula derecha drena en el ventrículo que morfológicamente es izquierdo y la arteria pulmonar recibe sangre de un ventrículo morfológicamente izquierdo, ¿no? Que es igual en el otro lado. Pero en este caso no hay tanta cianosis o no hay cianosis porque es corregida, ¿no? Y la aorta nace del lado izquierdo, que solamente tiene morfología del ventrículo derecho. Como nace del lado izquierdo se llama L transposición, ¿no? Transposición corregida o L transposición. L del S porque la aorta nace en el lado izquierdo, ¿no? En este caso lo más característico es el primer vector de exposición. Recuerden que el primer vector de exposición septal va de izquierda a derecha, es lo normal. Y esto forma la onda R de 1 y forma la onda Q de la cara lateral de 5 o de 6. Pero en esa transposición corregida, que los ventrículos están invertidos, el septum también está invertido. Y este primer vector ya no va de izquierda a derecha, no va de derecha a izquierda. Consecuencia de ello es que el D1 puede tener una onda Q, porque el vector va de derecha a izquierda en esa dirección, porque el septum está invertido, hay onda Q en D1, y se pierde la Q lateral, ¿no? Es invertido, ¿sí? Queda acá una transposición corregida, o L transposición, en la cual se pierde la onda Q lateral, no hay onda Q lateral. En 1,
porque B5, B6 no hay onda Q, porque se pierde ese vector septal. Y más bien el primer vector septal se manifiesta con una onda Q en B1. Ven esta muesquita, no sé bien, es la onda Q en B1, ¿no? Porque el vector septal está invertido, ya no va de izquierda a derecha, sino al revés. Acá tenemos una L transposición o transposición corregida, en la cual vean, no hay onda Q en 1, en B5, B6, que los niños frecuentan una pequeña Q ahí. No, se pierde la onda Q. Se pierde porque este pequeño vector está invertido, ¿no? Y más bien hay una onda Q chiquita acá que no se ve bien en B1, ¿no? Porque este pequeño vector está invertido. Y esta fue la famosa imagen de uno ovoidea con un huevo, con caro-megalia con medicino delgado, característico de la transposición. En el caso del drenaje venoso pulmonar anómalo, en esta patología, el retorno venoso pulmonar por las venas pulmonares no drena en la aurícula izquierda, sino drena en la aurícula derecha. De modo tal que la aurícula derecha va a recibir la sangre venosa por las venas cavas y además el drenaje de las venas pulmonares, de modo tal que hay una sobrecarga de volumen en el lado derecho, que se va a manifestar en el electrocardiograma, ¿no? Sobrecarga derecha. En el caso supracardíaco, vean acá están las venas pulmonares que no drenan en la aurícula izquierda, sino van a drenar en un colector. Acá la vena vertical, la vena iluminada y de ahí la vena cava superior. Con este arco supracardíaco de la vena vertical y iluminada, en la placa de tórax da una imagen supracardíaca que en conjunto con el corazón da la famosa imagen de muñeco de nieve, ¿no? Típico de la drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco, ¿no? Acá es una angiotomografía, acá en la parte, digamos, posterior, viendo el corazón desde atrás, acá está las venas pulmonares, la vena vertical, la vena iluminada, vena cava superior, este arco famoso, da justamente, digamos, la cabecita, o la cabeza del muñeco de nieve en la placa de tórax. Pero esta es la imagen característica del muñeco de nieve en el drenaje venoso pulmonar anómalo supracardíaco típico, ¿no? Bueno, recordar que también hay un drenaje venoso infracardíaco. Acá están las venas pulmonares que drenan la vena cava inferior y a través de ella en la aurícula derecha. Pero sea uno o sea otro, la aurícula derecha tiene sobrecarga de volumen que se va a manifestar en el electrocardiograma. Recordar que el supracardíaco es la mayoría de veces, 40% más o menos, y el diafragmático 30% más o menos. Pero damos casos en el drenaje venoso pulmonar anómalo, lo característico es sobrecarga derecha. Vean acá el eje a la derecha, es frecuente una T un poco más picuda de lo habitual con la siguiente aurícula derecha. Vean una onda R alta en D1 por hipertrofia y sobrecarga del lado derecho. Unos casos misceláneos que hay que recordar: el bloqueo B congénito, recuerden que es poco frecuente, pero sí hay. Cuando usted enfrenta a un bloqueo B congénito, hay que descartar en la mamá si tiene lupus. Los niñitos, hijas de mamá lúpica, sobre todo que tienen anticuerpos anti-ROX, pueden tener bloqueo B congénito, ¿no? Como en este caso, es poco frecuente, pero hay que estar alerta. La isocarga que les dije hace un rato se caracteriza sobre todo por D1, ABL, tiene una P negativa y QRS negativo, ¿no? Invertido, completamente invertido. En ABR, que suele ser todo negativo, está positivo, una P positiva
y R positiva en ABR, ¿no? Todo el eje completamente invertido. Cuando vean esto en precordiales, uno lo primero que debe pensar es que han invertido las derivaciones de Venus, ¿eh? Está mal tomado el electro. El electrodo del lado derecho, del brazo derecho, lo han puesto en el lado izquierdo. Sale este patrón, es lo más característico. Pero cuando es por una alteración solamente de los electrodos, las precordiales son normales. O sea, se profunda en B1, B2 y R alta en B5, B6. ¿No? En una verdadera gastrocardia, en precordiales también hay un crecimiento inverso de las ondas R precordiales, o sea, R un poquito alto en B1, B2 y casi no hay R en B5, B6, con una posición inversa. ¿No? Esto sí es característico de la gastrocardia, porque cuando ponen el electrón en B5, B6 se está alejando del ventículo izquierdo que está en el lado derecho. ¿No? Hay que recordar alteraciones congénitas de las arterias coronarias que pueden dar problemas por eventos coronarios, ¿no? Uno característico es el enlazamiento anómalo de la arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar, ¿no? También conocido como síndrome de Black-White-Garland, ¿no? Que es el enlazamiento anómalo de la coronaria izquierda en la arteria pulmonar. En este caso, la coronaria izquierda nace de la arteria pulmonar y por anastomosis, en medida que da el flujo al lado izquierdo, es la coronaria derecha. En la coronaria derecha da anastomosis con la coronaria izquierda y a través de ella puede irrigar un poco el lado izquierdo. Sin embargo, como en la arteria pulmonar tiene menores presiones, hay un robo coronario y la sangre, en vez de que vaya hacia el corazón, va del corazón hacia la pulmonar, por un problema de presiones, ¿no? La sangre circula así, coronaria derecha, ventrículo izquierdo y se va a la pulmonar. Y se produce un robo coronario. Y esto obviamente da isquemia, en algunos casos infarto, ¿no? En los niños. Acá una angestén de una coronaria derecha completamente tortuosa y dilatada, de la izquierda también, pero vean cómo la coronaria izquierda nace de la arteria pulmonar y se asocia frecuentemente a arterias coronarias tortuosas y anchas, sobre todo el del lado derecho, que va a ser el sistémico, ¿no? Acá ven un niño que tiene un infarto por síndrome de Alzheimer, ¿no? Vean una Q en 1, ABL, con T negativas, pero un infarto lateral. Q y su nivel en D5, D6, pero un infarto lateral, del lado izquierdo. No por un problema transgeótico, sino por un problema congénito coronario, en este caso por un síndrome de Alzheimer, ¿no? Acá apareció ven un niñito de 2 meses, con un infarto por Alzheimer, ¿no? Ven Q en la cara lateral, Q profundas, ya son patológicas completamente, Q en 1, L, de 5, de 4, con suprasnivel en la cara izquierda, ¿no? En 1, L, de 4, de 5, con suprasnivel, pero un infarto de miocardio, y un pequeño niño de 2 meses con Alzheimer. Esto es poco frecuente. En mi experiencia, solamente he visto dos casos al capa, dos adolescentes con infarto, pero siempre hay que pensar, ¿no? No solamente la enfermedad coronaria transgeótica es la causa, hay una lista larga de etiologías diferentes a la aterosclerosis como causa de infarto, en este caso por un problema congénito coronario, ¿no? Entonces, noten que muchas neuropatías comparten rasgos electrocardiográficos similares, ¿no? Pero para un diagnóstico es importante el electro y hacer la correlación clínica de ese electro para llegar a una conclusión. Como conclusiones finales, recordar que el electrocardiograma forma parte ineludible e importante del examen cardiológico, tanto en pediatría como en los adultos. El electrocardiograma siempre tiene que interpretarse conjuntamente con la clínica del paciente, siempre. Lo ideal es que el electro se tiene que informar con un cardiólogo clínico y no solamente por la computadora.
Y recordar que el electrocardiograma, a pesar que tiene más de 100 años, es muy importante, sigue vigente hasta ahora, siendo muy, muy importante en el examen cardiovascular. Muy bien, porque tiene un resumen un poco apretado. Cualquier pregunta, muchachos, estoy para ayudarlos. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Lisette, ¿se me escucha? Sí, doctor, ¿se le escucha? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Quieren compartir alguna experiencia de repente? Bueno, si no hay preguntas, yo les agradezco la atención. Creo que tienen otra clase más adelante. Doctor, doctor, buenas noches, ¿qué tal? Sí, te escucho, dime. Sí, quería consultar si dentro de, bueno, de las arritmias cardíacas que usted ha evidenciado en Epstein, ¿con qué frecuencia ha observado, por ejemplo, Mahain u otros patrones, no? Porque, bueno, se ha asociado, si bien es cierto, a Parkinson White, pero también a otros síndromes de preexcitación. Sí, sí. A ver, en la parte práctica, a ver, el Epstein, cuando te va a dar tu consulta de emergencia, sobre todo en emergencia, y que viene por una arritmia, lo más frecuente de lejos, sí, de lejos, es una fibrilación auricular o un flutter. Es la arritmia Ya. más frecuente por la cual descompensa un Epstein, ¿no? O una TPCB también. Son las arritmias más frecuentes que te descompensa el Epstein. Y se descompensa bien mal, a veces el paciente es más o menos estable, pero entra la arritmia, el flutter, la TPCB o la F aguda con respuesta alta y se descompensa bastante el paciente. Y hay que compensar la arritmia. Es lo más frecuente. Arritmias por vía accesoria sí también se ve la TPCB por una vía accesoria. Y sí, efectivamente, la vía accesoria puede ser no solamente como Wolf, puede ser otra vía Mahain o otro tipo, completamente cierto. Pero las laterales son más frecuentes a veces, ¿no? El porcentaje exacto del tipo de la vía accesoria en su ubicación no la tengo, pero sí no tiene una ubicación fija, ¿no? Pero sí haría accesorias, ¿no? Únicos o Y, a por veces. ejemplo, bloqueo auriculoventricular también Bien. se reporta, ¿no, doctor? ¿Cómo? ¿No te escuché? Bloqueo auriculoventricular también se asocia a Epstein. Sí. A ver, bien, la cresta tricuspidia, la transposición y otras coropatías, sí también hay alteración del sistema de conducción y puede haber bloqueos, ¿no? Sí, hay bloqueo de. En muchas coropatías que hemos discutido se asocian a veces al bloqueo de, ¿no? Y eso es cierto. Ahora, el Epstein también puede haber bloqueo, pero no es frecuente, ¿eh? No es lo habitual. No, sí se ve, pero no es lo habitual, no es lo común. Lo común es que puede ser crecimiento de aurícula derecha gigantesco, entre en flutter, en FA, y es lo más común que vas a ver. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien, si no hay preguntas, les agradezco la atención. Buenas noches, doctor, gracias. Muy bien, hasta luego, gracias, hasta luego, chicos, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, hasta luego.